Faltaban 24 horas para que me mandaran a prisión por un crimen que no cometí. Entonces, encontré el ledger secreto que mi CEO había escondido para culparme a mí. Faltaban 24 horas para que un juez federal me enviara a prisión por un delito financiero que no cometí. El director ejecutivo de la empresa me había convertido en el culpable perfecto de una operación de insider trading que llevaba años pudriéndose por dentro. Pero cometió un error fatal. Creyó que yo iba a defenderme como un empleado asustado, no como el hombre que había diseñado la mitad de la arquitectura digital que ahora iba a destruirlo. Me llamo Mateo Salazar, tengo 34 años y hasta hace 4 meses era director de seguridad de datos en Vectaris Capital, un fondo tecnológico con oficinas en Chicago, Nueva York y Miami. Mi trabajo consistía en hacer invisibles las costuras. Cuando los inversores veían una compañía moderna, limpia, rápida y rentable, yo era parte de la razón. Cuando un auditor hacía una pregunta incómoda y alguien respondía con confianza quirúrgica, normalmente era porque yo ya había previsto esa pregunta 6 meses antes y había blindado el sistema para que el dato correcto apareciera en el segundo correcto. Durante 7 años me enorgullecí de eso. Ahora me doy cuenta de que pasé demasiado tiempo creyendo que la precisión técnica podía protegerme de la miseria humana. El hombre que iba a enviarme a prisión se llamaba Esteban Llorente, CEO de Vectaris, 48 años, sonrisa de revista, voz de profesor paciente y la costumbre de tocarte el hombro cuando quería que sintieras que estabas a punto de recibir una oportunidad histórica. A los ojos del mundo era un visionario. A los ojos de sus empleados más cercanos era algo más peligroso. Un hombre que entendía perfectamente hasta dónde podía empujar a otros antes de que llamaran a eso abuso. Yo nunca fui de su círculo íntimo, lo cual me gustaba. Prefería eso. El círculo íntimo de Esteban se parecía demasiado a una corte real. Aduladores, operadores políticos, gente que confundía obediencia con lealtad. Yo trabajaba bien con todos, cobraba muy bien, volvía a mi apartamento tranquilo, visitaba a mi madre los domingos y ayudaba a mi hermana menor, Lucía, con su cafetería cuando necesitaba arreglarle la web o negociar con algún proveedor. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía escándalos. Mi vida era bastante simple para ser la de un hombre que pasaba el día rodeado de millones ajenos. Quizá por eso me eligieron. Todo empezó con una reunión aparentemente rutinaria un jueves de noviembre. El director financiero, Bruno Ugarte, convocó a Legal, Cumplimiento y Seguridad Digital para revisar nuevas políticas sobre accesos a información sensible antes de una serie de adquisiciones. Yo entré a la sala con mi portátil, mi café y la idea de salir de ahí en 40 minutos. Esteban estaba en la cabecera de la mesa, impecable como siempre, con una corbata azul marino y esa calma teatral de quien ya sabe cómo va a terminar la escena. Recuerdo con demasiada claridad el momento en que dijo mi nombre por primera vez de forma distinta. Mateo, quiero que tu equipo centralice las capas de permisos para el módulo Atlas y el repositorio histórico. Necesito un solo punto de control. No era una petición extraña. Atlas era el sistema interno donde se consolidaban decisiones estratégicas, evaluaciones de riesgo, cronogramas de adquisiciones y comunicaciones cifradas entre alta dirección. Lo raro era el repositorio histórico. Ese almacén conservaba versiones antiguas, registros de cambios y trazas que casi nadie tocaba. Juntar ambas cosas bajo una sola administración no era imposible, pero sí necesario. Puedo hacerlo, dije. Pero desde Cumplimiento siempre nos han pedido segmentación, no concentración. Bruno miró a Esteban. Esteban sonrió. Y por eso lo revisamos hoy.
El crecimiento exige eficiencia. Anoté la instrucción. Nada más. Si hubiera sabido que esa orden iba a servir para convertir mis credenciales en el cuchillo con el que me degollarían, habría tumbado la mesa y me habría ido ese mismo día. Durante las semanas siguientes, hubo movimiento raro, aunque entonces no lo interpreté así. Bruno comenzó a solicitar exportaciones específicas de logs por simulaciones regulatorias. Marina Paredes, asesora jurídica principal, pedía ventanas exactas de acceso a carpetas de fusiones. Y Esteban, que jamás me escribía directamente, salvo para emergencias, empezó a mandarme mensajes a cualquier hora con detalles minúsculos. ¿Quién tiene permisos espejo sobre Atlas? ¿Se pueden clonar sesiones de auditoría? ¿Cuánto tarda en propagarse una modificación en los registros secundarios? Yo respondía. Era mi trabajo. En enero saltó la noticia. La CES estaba investigando un patrón sospechoso de operaciones bursátiles justo antes de 3 adquisiciones grandes en las que Vectaris había participado como inversor estratégico. La reacción interna fue una mezcla de teatro y pánico. En los pasillos, la gente bajaba la voz al verme pasar. No porque sospecharan de mí todavía, sino porque yo era parte del grupo técnico que tendría que cooperar con la investigación. Esteban reunió a mandos medios en el auditorio pequeño. Dio un discurso memorable por lo manipulador. La transparencia no es negociable. Si alguien ha utilizado información privilegiada, lo encontraremos. Nadie está por encima de la firma. La mayoría lo aplaudió. Yo también, aunque sin ganas. Había algo en su tono que me raspó por dentro. No indignación, no. Preparación. 2 días después, agentes federales entraron a mi oficina con una orden judicial. Me requisaron el ordenador, el teléfono y una memoria de respaldo que guardaba en un cajón con documentación de contingencias. Me hicieron preguntas delante de mi equipo. ¿Había accedido yo a archivos de adquisiciones fuera de horario? Sí, muchas veces, por mantenimiento. ¿Había exportado resúmenes ejecutivos? Sí, por solicitud de dirección. ¿Había tenido contacto con operadores externos? No. ¿Podía explicar movimientos bursátiles en una cuenta a nombre de una sociedad instrumental vinculada a una dirección IP registrada en mi edificio? No, porque no sabía ni de qué me hablaban. Me llevaron sin esposas, por cortesía profesional, aunque la humillación no necesitó metal para funcionar. Mi madre se enteró por televisión. Lucía me llamó llorando. «Dime que es un error», me dijo. Y yo, sentado en una sala blanca con olor a café recalentado y ansiedad vieja, dije lo único que sabía con certeza. Lo es. Pero no sé todavía de quién. Me imputaron por fraude de valores, conspiración e insider trading. La base del caso parecía demoledora. Accesos desde mis credenciales, transferencias de información sensible coincidentes con operaciones bursátiles, trazas saliendo del repositorio que yo había consolidado y, lo peor de todo, un archivo cifrado encontrado en un respaldo asociado a mi identidad corporativa, con un ledger de operaciones que, según la fiscalía, era mi contabilidad clandestina. Yo no había visto ese archivo en mi vida. Mi abogado, Tomás Mena, era bueno, caro y brutalmente honesto. En nuestra primera reunión, me habló como se le habla a un hombre que todavía cree que la verdad sola basta. «Mateo, te creo. Pero eso importa menos de lo que piensas. Lo que importa es si puedo demostrar que la infraestructura que te incrimina pudo ser manipulada por alguien con más poder que tú». «Pudo ser manipulada», dije. Poder y acceso no son lo mismo. Necesito prueba, no intuición. Pronto descubrimos que la empresa me había suspendido, revocado todos los accesos y entregado un paquete de cooperación ejemplar a la fiscalía. Esteban salió en Bloomberg hablando de una traición interna profundamente decepcionante. Marina insinuó en documentos internos
que yo había aprovechado lagunas de supervisión. Bruno desapareció por una semana y volvió más delgado, más pálido y aún empleado. Eso fue lo que terminó de convencerme de que había algo mucho más grande. Si yo hubiera sido realmente el origen del problema, Bruno no habría conservado su silla, pero seguía ahí. Esteban también. La compañía se comportaba como una organización que ya había decidido qué parte amputar para salvar el cuerpo. Y el miembro amputado era yo. El proceso judicial avanzó rápido, demasiado rápido. La fiscalía tenía hambre de un caso vistoso y Vectaris estaba encantada de entregar uno. La prensa financiera me llamó el arquitecto silencioso de la filtración. Un analista en televisión dijo que mi perfil encajaba perfectamente con alguien técnicamente brillante, pero moralmente flexible. Me reí cuando lo vi. Luego apagué la pantalla y vomité en el lavabo. Las peores horas no eran las audiencias ni las llamadas con abogados. Eran los huecos. Los minutos en los que me sentaba en mi apartamento vacío y recordaba pequeñas cosas que ya no existían. Entrar a la oficina sin que me miraran como si hubiera matado a alguien, pagarle un café a Lucía después de cerrar su local, oír a mi madre quejarse de mis camisas sin planchar. Todo eso seguía ahí, técnicamente, pero estaba contaminado por la sospecha. Mi madre nunca dudó de mí. Eso me salvó varias veces. Un domingo fui a verla, derrotado, sin afeitar, con ojeras de hombre viejo. Me abrió la puerta y lo primero que hizo fue tocarme la cara como cuando era niño. «¿Tienes hambre?», dijo. No preguntó si era culpable. No me pidió explicaciones. Me sentó. Me sirvió caldo y esperó. Le conté lo del caso, lo de Esteban, lo del archivo cifrado, lo del ledger. Cuando terminé, me miró fijo. Entonces el problema es que ellos conocen las reglas y creen que tú no vas a ensuciarte para defenderte. No puedo hackear la empresa, mamá. No dije que hicieras algo estúpido. Dije que dejaras de ser decente con gente indecente. Eso se me quedó clavado. La única persona dentro de Vectaris que todavía me respondía era Irene Costa, analista senior del área de cumplimiento. No éramos íntimos, pero habíamos trabajado juntos en incidentes delicados. Irene era de esas mujeres que parecen hablar poco y ver demasiado. Me escribió desde un correo encriptado un martes de madrugada. No puedo probar nada desde dentro, pero revisa la fecha de creación del ledger que te atribuyen. No encaja con los snapshots que archivamos en Shu3. Cuidado, están limpiando. Le enseñé el mensaje a Tomás. Él apretó los labios. Esto es útil, pero no suficiente. ¿Y si hay algo más en los snapshots? No tenemos acceso. Ahí pensé, por primera vez de forma clara, en el mainframe legado. No era realmente un mainframe en el sentido romántico que le da la gente a la palabra, pero dentro de Vectaris, todos lo llamábamos así. Era un entorno antiguo, parcialmente migrado, donde seguían viviendo capas de almacenamiento intermedio, bóvedas de auditoría y respaldos incrementales que nadie tocaba porque era incómodo, feo y absurdamente estable. Yo había diseñado un puente entre Atlas y ese entorno años atrás para contingencias forenses. Solo 2 personas conocían a fondo ese puente. Yo y otro ingeniero que se fue a Seattle en 2023. Ese puente no aparecía en la documentación habitual, porque se suponía que solo se activaría bajo emergencia, y con autorización dual. Yo ya no tenía acceso, pero conocía la arquitectura mejor que nadie. Pasé noches enteras reconstruyendo en papel cómo podía haber sido el montaje. Si alguien con autoridad suficiente había usado mis credenciales a través de una sesión clonada o había insertado un paquete cifrado en una ruta de respaldo usando el punto de control centralizado que Esteban me ordenó crear. Entonces, la única forma de demostrarlo era encontrar una inconsistencia en las marcas de integridad que vivían fuera del flujo normal. Algo
que no hubieran anticipado. Algo enterrado. El problema era que para verlo necesitaba entrar. Y entrar, a esas alturas, no era una frase abstracta, era un delito adicional. Tomás fue claro cuando se lo planteé. Si haces cualquier acceso no autorizado y te descubren, estás muerto. No jurídicamente, estratégicamente. Te conviertes en exactamente lo que ya dicen que eres. Y si no hago nada, igual me condenan. No respondió. No hacía falta. La víspera de la audiencia previa al juicio, donde la fiscalía iba a pedir una recomendación demoledora y a empujar por un acuerdo que equivalía a confesarlo todo, Irene volvió a escribirme. Esta vez no con palabras, sino con una imagen, una captura borrosa de un ticket interno ya eliminado. En el encabezado se leía: reindexación manual del Ledger Espejo / autorización EL-CEO / BU-CFO. EL era Esteban Llorente. BU era Bruno Ugarte. Sentí un golpe seco en el pecho. No era aún la prueba final, pero era la primera pieza visible del arma. La llamé desde un número prestado. Contestó al segundo tono. No hables mucho, dijo. ¿Qué es eso? Una tarea manual registrada fuera del flujo normal. La vi por accidente hace 3 semanas. Hoy ya no está. Mateo, están usando un Ledger Espejo. ¿Dónde? Eso no lo sé. Pero alguien estaba moviendo hashes entre la bóveda de auditoría y una tabla de staging que no debería existir. Necesito el identificador. No puedo sacarlo sin quemarme. Si mañana me entierran, da igual que te quemes o no. Guardó silencio. Luego dijo algo que me heló. La tabla empezaba por LXR y había un comentario en una línea. Depurar antes de revisión federal. Colgué, fui al baño y me miré en el espejo. Parecía un hombre al que ya habían condenado y todavía no se lo habían notificado oficialmente. Entonces, hice algo que no me enorgullece y que, sin embargo, volvería a hacer. Abrí una caja de metal donde guardaba dispositivos viejos. Saqué una llave hardware que conservaba de un programa de recuperación de desastres cerrado años atrás. No estaba asociada a mi usuario corporativo activo. Era una credencial técnica de emergencia, teóricamente inutilizada, que servía para arrancar un túnel seguro hacia el entorno legado cuando los sistemas de identidad fallaban. Debería haber sido destruida. No lo fue. La había olvidado porque durante años nadie la necesitó. Hasta esa noche. Conecté el dispositivo a un portátil limpio, aislado, sin relación con mi red doméstica habitual. No voy a dar detalles técnicos porque no importa el método exacto, solo el horror de saber que funcionó. Tardé 40 minutos en levantar una sesión incompleta hacia el entorno legado. El sistema me rechazó 2 veces. La tercera aceptó una ruta de solo lectura que todavía confiaba en la llave por una excepción no purgada desde 2022. Cuando entré, sentí una mezcla obscena de alivio y terror. Estaba dentro del corazón viejo de Vectaris. El entorno era una ciudad abandonada. Nombres de tablas que ya casi nadie recordaba. Índices sin cariño, anotaciones antiguas mías, scripts con comentarios que yo mismo había escrito a las 3 de la mañana años antes. Tardé en orientarme, pero una vez lo hice, empecé a seguir migas. LXR, Staging, Ledger, Auditoría Espejo. Y apareció. LXR-Ledger-Shadow, oculta, no indexada en catálogos normales, enlazada a un job manual de consolidación. La abrí temblando. Lo que vi al principio parecía basura financiera. Luego, mis ojos empezaron a hacer el trabajo para el que llevaban una década entrenados. Había 2 capas. La primera era el ledger que la fiscalía me atribuía. Operaciones, importes, timestamps, rutas de salida, tokens asociados a una identidad encapsulada que terminaba apuntando a mis credenciales históricas. La segunda, enterrada en columnas de checksum
y anotaciones de reconciliación, mostraba algo distinto. Los registros habían sido reescritos desde una sesión privilegiada asociada al rol EXEC-OVERRIDE, activados primero por BU-CFO y validados luego por EL-CEO. No eran iniciales sueltas. Eran firmas de autorización interna. Seguí tirando del hilo y encontré lo que terminó de romper el caso. En la bóveda de integridad existía un ledger maestro previo, el real, donde los beneficiarios económicos de las operaciones se asociaban a una red de vehículos controlados por una fundación privada en Delaware, conectada a través de una sociedad de consultoría con un único apoderado, un abogado llamado Mauricio Navas. Yo conocía ese nombre. Había estado en 2 cenas corporativas. Era íntimo de Esteban. Mi respiración se volvió tan ruidosa que tuve que apartarme del ordenador. Pero aún faltaba algo. Necesitaba una pieza que conectara el borrado, la sustitución y la intención. Una línea humana, no solo técnica. Y la encontré en un directorio de comentarios archivados del Hub manual. Un archivo de texto sin formato, absurdo por lo simple que era. Lo había dejado a alguien que jamás pensó que nadie volvería a leerlo. Bruno. Usar snapshot posterior a consolidación Mateo. Él dice que narrativa debe apuntar a acceso centralizado. Borrar maestro tras export sec. Tuve que sentarme en el suelo, no porque me sorprendiera, porque verlo escrito era como mirar el arma homicida todavía caliente. Copié todo lo que pude sin alterar nada. Generé hashes locales. Capturé rutas, fechas, relaciones y un mapa mínimo para que un perito independiente pudiera reproducirlo. Cada segundo que pasaba adentro aumentaba el riesgo. Cuando por fin cerré la sesión, eran las 4:12 de la mañana. Miré el reloj y entendí la dimensión exacta de mi situación. En menos de 6 horas tenía que presentarme en el despacho de Tomás. A las 9, la fiscalía esperaba a un hombre derrotado, dispuesto a negociar años de prisión. En cambio, llegué con una mochila, un dispositivo cifrado y una cara que, según Tomás, parecía la de alguien que acababa de salir de una guerra subterránea. «Dime que no hiciste una locura», fue lo primero que dijo. Puse el dispositivo sobre su mesa. Hice la única cosa que iba a impedir que me enterraran vivo. Tardó 20 minutos en pasar de la furia a la concentración. Después llamó a una perito externa con la que trabajaba en casos complejos, Nora Villasís, y la metió en una sala con nosotros. Nora era seca, inteligentísima, y tenía la costumbre de tamborilear los dedos cuando algo la emocionaba intelectualmente. A los 10 minutos ya había dejado de tamborilear. A los 30 levantó la vista. Si esto es auténtico, no solo no eres el autor, eres el contenedor al que le cargaron el crimen. Tomás empezó a moverse como no lo había visto moverse en meses. Llamadas, escritos de emergencia, solicitud de aplazamiento, preservación inmediata de evidencia, petición de acceso judicial a sistemas y advertencia formal sobre posible destrucción probatoria por parte de Vectaris. El despacho se convirtió en una central de guerra. A las 8:50, mientras la fiscalía preparaba su entrada triunfal, Tomás presentó una moción explosiva acompañada de un informe preliminar donde se alegaba manipulación interna deliberada de evidencias, fabricación de ledger incriminatorio y participación directa de alta dirección. No fue elegante, fue una granada. La audiencia empezó con la fiscal adjunta sonriendo. Terminó con esa sonrisa convertida en una línea tensa cuando el juez revisó las primeras páginas y preguntó, con una sequedad casi aburrida, ¿por qué la empresa cooperante no había revelado la existencia de un ledger sombra autorizado por CEO y CFO?
El abogado de Bectaris pidió tiempo. La fiscalía pidió cautela. Tomás pidió preservación forense inmediata de todos los entornos y sanciones si alguien tocaba un bit. Yo me senté ahí, inmóvil, mientras sentía por primera vez en meses que el suelo dejaba de hundirse. Esteban no estaba en la sala, pero sí su equipo legal. Vi el instante exacto en que uno de ellos leyó el nombre de la tabla y perdió el color. Ahí supe que era real. Ahí supe que no había soñado ninguna de las líneas que encontré. El juez suspendió la recomendación de condena, aplazó cualquier discusión sobre acuerdo y ordenó una intervención forense independiente. También dejó caer una frase que todavía me acompaña. Cuando la evidencia digital parece demasiado conveniente, normalmente alguien ya ha decidido el final antes de empezar el juicio. 3 semanas después, Bruno aceptó cooperar. No por conciencia, por miedo. La forense externa confirmó que hubo 2 conjuntos de registros, que el maestro fue sustituido, que mi identidad fue usada como ancla narrativa y que tanto Bruno como Esteban autorizaron una manipulación destinada a producir un culpable internamente verosímil. Marina, la asesora jurídica, intentó salvarse diciendo que creyó que se trataba de una reconstrucción de trazabilidad. Nadie la creyó del todo. Mauricio Navas desapareció durante 4 días y luego negoció inmunidad parcial a cambio de entregar la estructura de sociedades. El caso se invirtió por completo. La fiscalía retiró los cargos contra mí con una velocidad que habría sido cómica si no me hubiera costado medio año de vida, mi reputación y varias noches en las que llegué a pensar seriamente si todo terminaba mejor si yo desaparecía. Esteban fue imputado 6 semanas más tarde. Salió de su edificio rodeado de cámaras, sin sonrisa, sin corbata azul marino, sin esa mano calculada en el hombro de nadie. Recuerdo ver la imagen en televisión con Lucía al lado. Ella no celebró, solo me apretó el brazo. «Te devolvieron el aire», me dijo. Y sí, era eso. No justicia completa, aire. La justicia completa no existe cuando has visto a tu madre envejecer 10 años en 5 meses por culpa del miedo, cuando tu hermana tiene que explicar a proveedores y conocidos que su hermano no era un delincuente, cuando el nombre que construiste con trabajo termina asociado en Google a titulares que nadie corrige con la misma pasión con la que los escribieron. Pero hubo algo parecido. Demandé a Bectaris, no solo por daños económicos, sino por destrucción deliberada de reputación y fabricación de culpabilidad. Llegamos a un acuerdo enorme, confidencial en cifras, no en significado. Con parte de ese dinero ayudé a Lucía a expandir su cafetería. Con otra parte, pagué cada factura legal de Tomás y Nora sin negociar un centavo. Y con otra, compré un piso pequeño para mi madre, con cocina amplia y luz de mañana, porque durante todo el proceso, ella siguió diciéndome que lo único que quería era que yo volviera a dormir sin sobresaltos. A veces todavía me despierto a las 4:12. Sigo recordando la pantalla negra, la tabla sombra, la línea donde Bruno escribió que la narrativa debía apuntar a mí. No trabajo ya en fondos ni cerca de directivos que usan palabras como visión para disfrazar codicia. Hoy asesoro a empresas medianas en preservación forense y control de integridad. Les cobro mucho. Les digo la verdad aunque no la quieran. Y en la primera reunión siempre dejo algo claro. La seguridad no falla solo por hackers. Falla, sobre todo, por ejecutivos que creen que los sistemas son espejos obedientes. Nunca les cuento todo lo que me pasó. No hace falta. Pero cuando alguno sonríe demasiado al hablar de control centralizado, yo ya sé qué clase de hombre tengo delante. La última vez que vi a Esteban fue en el pasillo de un tribunal federal, meses después, antes de una audiencia suya. Ya no parecía un visionario. Parecía lo que siempre había sido sin iluminación favorable. Un hombre envejecido por su propia ambición.
Me reconoció. Bajó la mirada un segundo y luego intentó sostenerla. Mateo, dijo, esto se salió de control. Yo lo miré sin rabia. La rabia ya me había servido. Ya no la necesitaba. No, respondí. Esto era el control. Lo que pasó después fue que por una vez te falló. Seguí caminando. No volví la vista atrás. Porque hay algo que entendí demasiado tarde, pero no tarde del todo. Cuando te convierten en el chivo expiatorio de una maquinaria poderosa, no basta con demostrar que eres inocente. Tienes que arrancarles la historia de las manos y obligarlos a tragar la verdad completa. Yo estuve a 24 horas de perder mi nombre, mi libertad y mi vida, tal como la conocía. Ellos pensaron que me estaban enterrando. Lo que no calcularon fue que yo conocía el subsuelo mejor que nadie